Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de educación a distancia, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar con lo que es educación e-learning, tomando en cuenta que e-learning en español significa aprendizaje electrónico, ¿no? El contenido que vamos a analizar va a ser los fundamentos básicos de la educación en línea, las modalidades educativas como es el learning, learning, m-learning, u-learning, ¿no? Cada una de estas obviamente se refiere a la combinación de las tecnologías con ciertas otras herramientas. El learning, como les dije, aprendizaje electrónico. Por ejemplo, tenemos el m-learning, que significa enseñanza a través de móviles, el B-Learning, una combinación de lo presencial con la parte virtual, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ir analizando a medida que se desarrolle la clase. El objetivo de la clase precisamente es identificar los elementos básicos que se integran en la educación en línea, tomando en cuenta que la educación en línea precisamente es la utilización de las tecnologías de información y de comunicación en todo el proceso formativo, ¿sí? 100% utilización de herramientas tecnológicas para llevar el proceso formativo. Uno de sus requisitos, obviamente, es la conexión a Internet y tener un dispositivo, ¿no? Que puede ser un móvil o una computadora para desarrollar este proceso. ¿Cómo se puede observar aquí? Tenemos la gráfica en cuanto a lo que es la educación a distancia. Por un lado, en la parte central podemos observar lo que son estudiantes que tiene una interacción directa, obviamente, con los docentes, ¿no? Que en la modalidad de educación a distancia, estos docentes se convierten precisamente en lo que son tutores, ¿sí? A su vez, los estudiantes también tienen una estrecha interrelación con los materiales utilizados en su proceso formativo, tomando en cuenta la comunicación. Recordemos que para llevar el proceso de comunicación entre docentes, estudiantes y estudiantes, podemos utilizar diferentes herramientas tecnológicas, como por ejemplo, tenemos tenemos las plataformas virtuales, las plataformas virtuales educativas, encontramos también lo que son los foros, los chats, encontramos la misma web, ¿sí? También podemos utilizar lo que son redes sociales, el correo, bueno, entre otras herramientas que son utilizadas o empleadas dentro de este proceso formativo. Sí, sin olvidarnos que estrechamente están vinculadas con las políticas y estrategias, ¿no? ¿Qué son políticas y estrategias? Son normativas o reglas que se deben cumplir para llevar el proceso formativo dentro de la educación a distancia. Y también podemos observar en la gráfica el contexto. ¿Pero qué es el contexto? El contexto es un conjunto de circunstancias o el ámbito donde va a ser desarrollado el proceso formativo. Aquí tenemos dos gráficas, vamos a analizar estas dos gráficas. La primera podemos encontrar el modelo educativo tradicional y en la segunda gráfica el modelo educativo virtual. En el modelo educativo tradicional, bueno, es lo que se ha venido dando, ¿no? Bueno, en tiempos anteriores, donde la parte fundamental en este caso es el profesor y no el estudiante. El profesor, ¿sí? Envía toda esta información, ejercicios de clase, trabajos y proyectos, la lección magistral, las transparencias o presentaciones, videos, referencias bibliográficas, todo al alumno, ¿sí? Como vemos nosotros aquí en la gráfica, miren, tenemos el flujo de la información, ¿no? Todo sale del profesor hacia el alumno, haciendo que el alumno sea menos activo, sea más pasivo y receptor de la información o conocimiento que es transmitida por el profesor. Pero en el segundo gráfico podemos observar que se refiere al modelo educativo virtual, donde la parte central, como la vemos, es el estudiante. En la modalidad virtual, ¿sí? En la modalidad de estudios virtuales o educación virtual o en línea, el estudiante es el eje principal en esta modalidad, ¿no? Como se observa, mire, los trabajos y proyectos, ejercicios de autoevaluación, tenemos contenidos virtuales, referencias bibliográficas online, entre otros elementos, donde el flujo de la información es bidireccional. No solamente llega al estudiante, sino inclusive el estudiante nuevamente regresa, ¿no? Con la autorreflexión, con el análisis, con la crítica, dando lugar a un autoaprendizaje, ¿sí? Dando lugar a ser constructor de su propio conocimiento.
A ver, vamos a analizar por favor las dos gráficas y me van a dar el criterio de ustedes, ¿no? ¿Qué opinan de cada una de ellas? A ver, Jacqueline Punina. Ya. Y si no responden, obviamente es porque no están aquí. Sí, claro, Inge. A ver, Jacqueline, observe por favor las dos gráficas y qué puede reflexionar de cada una de ellas. A ver, vamos con la primera. Conceptos previos del modelo educativo tradicional. En los gráficos es una diagrama. En el segundo, del modelo educativo virtual. Ya, pero ¿cómo reflexionamos? ¿Cómo lo interpretamos? En el primer caso, mire que este era el En el modelo primer caso, educativo tradicional o convencional, ¿no? sí, en el primer caso, bueno, fue de una época en lo que se aplicaba de forma física, estudiantes, profesores, eh, recibiendo clases de forma presencial, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? A ver, Celeste. Mm, referencia bibliográfica, transparencias y videos, colección magistral, trabajos y con proyectos, ejercicios en clase, entre otros. Ya, gracias, Jacqueline. Celeste, De la primera imagen del modelo educativo tradicional podemos entender que claramente tanto el alumno como el profesor son los principales protagonistas y obviamente utilizan otros como ayudas o materiales o recursos estudiantiles o académicos como las referencias bibliográficas y los ejercicios en clase, pero en cambio del modelo educativo virtual podemos saber que el estudiante es el principal protagonista, porque aquí nosotros tenemos nuestro propio autocontrol y el estudio es autodirigido por nosotros. Entonces, claramente tenemos un papel mucho más protagónico, centrado y más importante. muchas gracias, Celeste, muy bien. Janet, Inge, en el primer método de estudio nos da a entender que antes el profesor era el centro de todo, era quien daba el conocimiento, quien aportaba ideas, o sea, y el alumno solo era el receptor de ese conocimiento, él no podía opinar ni dar ningún tipo de opinión. En cambio, en el otro modelo es donde el estudiante es quien crea su conocimiento, quien investiga, quien busca estrategias para poder llegar al conocimiento de lo que él, o sea, de cuál. muy bien, muchas gracias. Bueno, en el primer esquema o en el primer gráfico también nos conlleva a lo que es el memorismo, ¿no? Como dice la compañera. Entonces, el profesor, mire, si usted ve el flujo de la información, el flujo de las brechas, todo sale del profesor hacia el alumno, ¿no? Entonces, el alumno se convierte en un mero receptor de estos conocimientos, inclusive conlleva lo que es el memorismo. En el segundo caso, en cambio, es la educación basada en el estudiante. Sí, entonces la parte central, fundamental, en este caso es el estudiante. Bueno, aquí tenemos también una gráfica donde podemos observar diferentes parámetros, ¿no? En cuanto a este tipo de modalidad educativa. Tenemos el contenido de la enseñanza, la propuesta pedagógica y obviamente las tecnologías o herramientas tecnológicas que ayudan en este proceso formativo. ¿Sí? Hablando de parte pedagógica o propuesta pedagógica, obviamente nos centramos en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero mediado, obviamente, por las tecnologías. La educación online, ¿sí? La educación online o en línea, también como se la conoce, es una modalidad de enseñanza con características específicas. Entonces, tiene ciertas características para que sea una educación en línea. El primera es una manera particular de crear un espacio educativo para generar, promover e implementar situaciones en las cuales los estudiantes realizan sus aprendizajes. Entonces, ¿cuál es el espacio que crea un espacio educativo virtual? Sí, virtual. Su rasgo distintivo es el reemplazo de la asistencia regular a clases por una nueva propuesta de aprendizaje mediante situaciones no convencionales o no tradicionales.
en espacios y tiempos que no son compartidos, obviamente, ¿no? Entonces, donde el estudiante y el docente no necesariamente tienen que coincidir en el mismo espacio y tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente, este proceso se lo puede hacer, como ya lo hemos hablado, inclusive en el proceso a distancia. Mire, no coinciden en el mismo espacio ni tiempo, ¿no? El docente como el estudiante, para lo cual se utiliza diferentes medios, como son las tecnologías de información y de comunicación como tal. Se vale de la utilización de una multiplicidad de recursos pedagógicos y tecnológicos con el objeto de favorecer la construcción del conocimiento en situaciones no convencionales de enseñanza. Entonces, en esta modalidad, como vemos, bueno, la parte fundamental de los medios que se van a utilizar precisamente es la tecnología, ¿sí? La tecnología, donde se puede aplicar estas herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea a través de, como habíamos dicho, a través de plataformas virtuales educativas, foros, inclusive, miren, en la web existen gran cantidad de herramientas dedicadas exclusivamente para lo que es el campo educativo. Entonces, podemos nosotros aplicar todas estas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este término también incluye todas las propuestas identificadas también como educación semipresencial, mire, no presencial, ¿sí? Abierta, asistida, una educación flexible, ¿no? Recuerde que flexible habíamos dicho que el estudiante, eh, su proceso formativo de aprendizaje lo lleva de acuerdo a su ritmo, ¿no? En base a su disponibilidad de tiempo, por ejemplo. Ya también se lo conoce como forma electrónica, combinada, virtual, en red, mediada por tecnologías, la cibereducación, la teleformación bueno, y aspectos muy similares. El modelo virtual requiere de un cambio en el modelo educativo, es decir, el modelo pedagógico versus el modelo tecnológico. La educación en línea se diferencia de la modalidad de enseñanza presencial por la diferencia en las cargas horarias dedicadas a actividad presencial y actividad mediatizada. Entonces, aquí, en cada una de estas modalidades, obviamente hay un porcentaje de asistencia presencial, ¿no? Y en cambio, en la modalidad en línea, como aquí lo he señalado, es 100% virtual, 100% mediado por tecnologías de información y de comunicación. Aquí no cabe la presencialidad en la modalidad en línea. Bueno, vamos a analizar cada una de estas modalidades. Por ejemplo, en la modalidad presencial, la interacción directa entre el estudiante y el profesor en tiempo real en al menos el 51% de los créditos de la carrera, es decir, la totalidad de los créditos, bueno, la mayor cantidad del porcentaje en cuanto al desarrollo de los créditos de la carrera o programa se debe llevar en forma presencial, ¿no? Para que sea una modalidad presencial. La modalidad semipresencial, mire, como podemos observar, ahí existe una interacción directa con el profesor en un rango entre el 35 y el 50% de los créditos. En cambio, la modalidad en línea, aquí, como les decía, no cabe lo presencial. Sí, es 100% en línea. La modalidad a distancia es aquella en que los componentes de aprendizaje en su totalidad, en contacto con el docente y el práctico experimental, está mediado por la articulación de múltiples recursos didácticos. Esto ya lo sabemos, ¿no? Ya lo hemos insistido, ya lo hemos analizado, que la modalidad a distancia podemos decir que está mediada por diferentes elementos, sean, por ejemplo, elementos físicos como módulos, folletos, bueno, u otros, y digitales a través de diferentes plataformas virtuales, a través de la web, etcétera. Además del uso de tecnologías y entornos virtuales de aprendizaje en plataformas digitales, realmente cuando sea necesario. La modalidad híbrida, a ver, ¿quién me comenta sobre la modalidad híbrida? ¿Qué entendemos por modalidad híbrida? A ver, chicos. Celeste. Asistir un porcentaje, qué sé yo, un 40% presencial y un 60% en línea. Ya, puede ser en línea o a su vez también puede haber una combinación de la semipresencial, inclusive de las características de la distancia, etcétera, ¿no? Celeste quería comentar algo. Ah, sí, iba a decir que esta modalidad obviamente emplea tanto
modalidad presencial como en línea para poder aprender. Temas. Ya. ¿Algo más? Estoy contigo. No te asombres. Listo, chicos, La entonces está claro, modalidad ¿no? híbrida también ¿Sí le escucho, Alejandra? la modalidad híbrida también nos hace fusionar así un profesor están en presencial. Ya, muy bien. Bueno, la modalidad híbrida es aquella en que los componentes de aprendizaje en su totalidad, en contacto con el docente y el práctico experimental, se desarrollan mediante la combinación de actividades, mire, presenciales, una parte presencial, semipresencial, en línea o a distancia, ¿no? Entonces, se puede combinar cualquiera de estas modalidades como tal. Pero tomemos en cuenta que, por favor, la modalidad que estamos analizando en este momento es la modalidad en línea. Por lo tanto, el 100% de su desarrollo se realiza en línea, ¿sí? Es decir, mediado por las tecnologías, obviamente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Eso, por favor, tomemos muy en cuenta. Inge, una pregunta. Dígame. La modalidad en línea solamente, o sea, por ejemplo, no hay contacto así como estamos ahorita interactuando en la clase, ¿o sí? Claro, sí, sí. Lo que en la modalidad en línea lo que no cabe es lo presencial. ¿Sí? Y ahí se utiliza todo lo que son tecnologías de información y de comunicación. Por ejemplo, precisamente lo que estamos haciendo en este momento es una forma de llevar una educación en línea, ¿sí? Tenemos encuentros sincrónicos, como lo estamos haciendo, es decir, en tiempo real, ¿no? Donde tanto los estudiantes como los docentes nos encontramos en este momento, ¿sí? Participando. La diferencia es que físicamente no nos encontramos en el mismo lugar. ¿Sí? Pero eso es en línea, utilizar las tecnologías de información y de comunicación para llevar el proceso formativo. Aquí no cabe lo presencial en línea, no cabe, ¿sí? No es que un momento me voy a ir a la presencialidad y otro momento en línea, no, totalmente es en línea, como su nombre lo indica, ¿no? Utilizando todos los recursos tecnológicos posibles. ¿Estamos claros? Gracias. Ya, recuerden ustedes, por ejemplo, cuando hubo cuando estábamos en la emergencia sanitaria y todo aquello, ustedes no podían asistir, ¿no es cierto?, al colegio ni a otra institución educativa. Entonces, ¿cómo se llevaba este proceso? En línea, ¿sí? Se utilizaba tecnologías para poder llevar este proceso. Entonces, aquí no cabía lo que era la presencialidad, no asistían físicamente. Bueno, algo muy importante también que debemos nosotros entender y identificar y tener muy claro son estas tres conceptualizaciones muy importantes, ¿no? Que entran dentro de lo que es el proceso formativo de la educación en línea. La enseñanza virtual, el aula virtual y el campus virtual. La enseñanza virtual es un proceso de enseñanza a distancia, es decir, no presencial, estamos separados los docentes y los estudiantes físicamente, basado en una plataforma de aprendizaje virtual cooperativa y rica en recursos didácticos en un nuevo modelo educativo centrado en el estudiante. Algo muy importante. La educación en línea es un modelo educativo centrado en el estudiante. Entonces, todo gira alrededor del estudiante, ¿no? Donde el estudiante en sí es el responsable de su propio aprendizaje. Ya, el aula virtual, entorno de aprendizaje sin coincidencia en espacio temporal, estudiante-profesor que asume las funciones del aula en el entorno presencial. A ver, ¿cuál sería el aula virtual aquí en nuestro caso? Sería el EBEA, ¿no? El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, donde colocamos todos los recursos didácticos por cada una, bueno, en nuestro caso, por cada una de las semanas y por cada una de las temáticas en particular, ¿sí? Y donde el estudiante obviamente los revisa, los analiza y va construyendo su propio conocimiento, ¿sí? Realiza sus tareas, bueno, sus actividades evaluativas, etcétera, etcétera. Entonces, el aula virtual sería, en nuestro caso, el EBEA, el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. El campus virtual, espacio creado y organizado formalmente por una universidad en Internet para el acceso a su oferta docente desarrollada en línea, ¿no? Entonces, sería todo lo que involucra todas las tecnologías que son utilizadas para llevar el proceso formativo en línea.
Inge, disculpa una consulta. Dígame, Y que tal vez hay alguna diferencia entre las personas graduadas de forma presencial y entre las personas que gradúan en línea, o sea, cuáles tienen la posibilidad de encontrar un trabajo o yo qué sé. bueno, ¿Alguna diferencia tal vez? no hay ningún tipo de diferencia, ¿no? Porque al llevar una educación en línea, a distancia o cualquiera de las modalidades, lo que se espera es calidad en educación, ¿sí? Y como habíamos hablado anteriormente, los mismos resultados de aprendizaje que se aplica o se plantea en la modalidad presencial es la misma que se plantea en la educación en línea. Entonces, en cuanto a la calidad, obviamente es la misma, ¿no? Se obtienen los mismos resultados de aprendizaje. Entonces, siempre se persigue lo que es la calidad en educación. ¿Sí? Listo, gracias, Inge. Listo. La educación en línea a nivel superior, mire, ¿qué es a nivel superior? Obviamente en las universidades, ¿no? La educación en línea, o también conocida como educación a distancia, es una forma innovadora de aprender y enseñar que se adapta a diferentes niveles y estudios. En el caso de las universidades, ofertan diversas titulaciones y opciones para que los alumnos se puedan organizar de acuerdo a sus posibilidades. Pues como usted puede ver hoy en día, la mayor cantidad de universidades oferta este tipo de modalidad, ¿no? Precisamente por la demanda en cuanto a los estudiantes, ya sea por porque no tienen tal vez disponibilidad de tiempo para asistir en forma presencial a una universidad, tal vez habíamos dicho por la distancia física, geográfica que existe entre el lugar que habita el estudiante con la entidad eh, o la institución educativa, bueno, por diferentes factores, entonces hoy en día las universidades han optado por ofertar este tipo de modalidad. ¿Cuáles son las ventajas de la educación en línea? Debe haber ventajas, ¿verdad? La primera que nos menciona es estudiar en línea es más económico. ¿Qué opinan ustedes sobre este punto? ¿Es verdad? ¿No lo es? ¿Estudiar en línea es más Es económico? verdad, es verdad porque así no gastamos en, en un arriendo, no gastamos en pasajes, Ya. los conocimientos que nos da el docente al estudiante por medio de una tecnología que es una computadora, un teléfono celular, Ya. Y también tenemos y sería más económico para nosotros los estudiantes. otra posibilidad también, ¿verdad? O bueno, sería otro parámetro a considerar, es que, por ejemplo, al realizar las tareas, nosotros lo realizamos en forma digital. Entonces, usted utiliza un procesador de texto o, bueno, cualquier otra herramienta informática y la sube. Entonces, mire, y aquí ya no tendría un costo en cuanto, o sea, impresiones o a la utilización de hojas físicas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso debemos tomar en cuenta. Por eso decimos que la educación en línea bueno, es considerada como más económica. El segundo punto nos habla, la educación en línea ha abierto muchas segundas oportunidades. ¿Qué opinan ustedes de este aspecto? ¿La educación en línea ha abierto muchas posibilidades, oportunidades? Claro, yo considero que nos da la oportunidad a muchas personas que también trabajamos poder estudiar, prepararnos y al mismo tiempo poder seguir trabajando. Ya, muy bien, ¿verdad? Pues habíamos dicho que estas modalidades, sean a distancia, sean en línea, eh, son más flexibles, ¿sí? Porque no exigen eh, se podría decir horarios para poder desarrollar la formación académica. Más bien el estudiante es quien coloca su disponibilidad, sigue un ritmo de educación o de formación. ¿Por qué la educación es personalizada en esta modalidad de estudio? Freddy, Freddy Guaquipana, ¿por qué cree usted que la educación es personalizada? ¿O por qué lo consideramos como una ventaja en la educación en línea? Freddy, ¿no está? Bueno, si no está, obviamente, entonces le retiro de lista, ¿no? Matías,
Matías. Tampoco. Doris. Buenas tardes, Infosis. La educación personalizada sería, que es la responsabilidad de cada estudiante organizar para poder tener una buena educación. Ya. Shirley. Shirley. Dígame, Lizy. A ver, Shirley. En el siguiente punto nos habla, el acceso a la información académica se la puede realizar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Por qué cree ustedes? Porque obviamente ahorita nos estamos avanzando en lo que es en una plataforma y la plataforma como ende está por 24 horas y los 7 días, no cuenta fin de semana. ¿Cómo no cuenta Solo fin de semana? O sea, también cuenta fin de semana, pero o sea, sí son los 7 días. Ajá. Sí, sí me confundí, perdón. Ya. Sí, está Entonces bien, está perdón. disponible en todo momento, ¿verdad? Si usted va a la plataforma virtual de la Universidad del EBA, entonces usted va a encontrar los recursos que subimos desde la primera semana, van a estar ahí disponibles, ¿sí? A cada momento usted puede revisarlos, etcétera, ¿sí? Entonces, esa también es una de las ventajas de la educación en línea. Cristian Corro. Cristian, Sí. a ver, el siguiente punto dice, los profesores tienen una amplia formación en nuevas tecnologías, lo que permite mantener los estándares de calidad de la enseñanza. ¿Qué opina usted en este punto? Sí, tanto en lo que es el nivel educativo como los docentes van preparándose con el pasar del tiempo para de esta manera también distribuir una información más asertiva hacia los estudiantes, tomando en consideración que en la actualidad pues manejamos diferentes tipos de plataformas para que de esta manera la información sea mucho mejor a la que recibíamos antes. Eso, muy bien. Bueno, obviamente, para llevar este proceso educativo de la educación en línea, los docentes deben tener una capacitación, ¿no? Bueno, deben tener competencias en cuanto al uso de las tecnologías. Recordemos que tenemos que preparar recursos didácticos y subirlos a diferentes plataformas virtuales para que el estudiante pueda analizarlos. Entonces, obviamente, debe existir una amplia formación en el uso de las tecnologías. La educación en línea como respuesta a nuevas necesidades. La demanda de la educación en línea crece cada día. Esto ha obligado a las universidades a ampliar su oferta académica e implementar herramientas y plataformas e-learning, ¿sí? Que permitan garantizar una educación de calidad y cumplir con las expectativas de los estudiantes. Existe un distanciamiento físico entre el alumno y profesor, eso también ya lo hemos dicho, ¿no? Que el estudiante y el profesor no se encuentran físicamente en el mismo lugar. El estudiante tiene flexibilidad en los horarios porque el mismo estudiante es responsable de su aprendizaje y obviamente su proceso lo lleva de acuerdo a su ritmo, ¿no? De acuerdo a su disponibilidad de tiempo. En esta modalidad se emplean medios digitales, totalmente medios digitales, como videos, audios, libros digitales, revistas digitales o electrónicas, artículos científicos. Mire, podemos acceder a los diferentes repositorios, bueno, etcétera. El estudiante siempre va a contar con un tutor online mediante una plataforma para poder aclarar sus dudas. Si hacemos un poquito memoria en cuanto a los roles que tenía el profesor dentro de dentro de estas modalidades, precisamente era de ser tutor, ¿no? Tutor del grupo de estudiantes o para qué es tutor, para poder identificar y poder solucionar ciertas dudas, inquietudes o problemas que se vayan suscitando durante la formación académica de sus estudiantes, inclusive para poder llevar este proceso de mejor manera, ¿no? Despejar dudas en cuanto a la formación académica, en cuanto al aspecto administrativo, bueno, etcétera, ¿sí? Y también otra actividad muy importante, motivar a los estudiantes a continuar con sus estudios superiores.
El otro punto, tenemos que el aprendizaje es independiente. También lo hemos dicho que es una de las características en cuanto a la modalidad a distancia y también a la modalidad en línea. El estudiante es el total responsable de su aprendizaje y de la forma como lo realiza, ¿no? Obviamente aquí entra el autoaprendizaje, la autonomía, bueno, etcétera. Para poder acceder a la educación en línea es indispensable tener una computadora y conexión a Internet. Entonces, para poder llevar este proceso bajo esta modalidad, obligatoriamente conexión a Internet y un dispositivo que puede ser un computador o dispositivos móviles. Al igual que la presencial, la modalidad en línea tiene una serie de normas. Mire, se puede decir que igual se tiene que cumplir reglas, normas, parámetros, políticas, etcétera, que estipula la misma entidad educativa, ¿no? Y que se debe cumplir. Por ejemplo, es llevar un reglamento o basarse en un reglamento de evaluación estudiantil, no sé, tal vez trabajar con lo que es el código de ética, bueno, etcétera, entre otros parámetros a considerar. Entonces, lo mismo que se hace en lo presencial, también se implementa dentro de lo que es esta modalidad en línea, ¿sí? Entonces, se cumplen normas, reglas, reglamentos, requisitos, etcétera. Pero, ¿qué es el learning? Ya lo hemos dicho, el learning significa aprendizaje electrónico en español. Se puede definir como el proceso de aprendizaje que se realiza a través de Internet por medio de la tecnología electrónica, la cual es su principal herramienta. A ver, ¿a qué se refiere este gráfico que podemos observar aquí? ¿Qué es este gráfico? ¿Cómo se lo llama? Línea de tiempo. La línea del tiempo. Perfecto. Entonces, esta es la cronología de la evolución del learning, ¿no? A ver, ¿qué era el learning? ¿Alguien que por favor me recuerde? La educación en línea. Aprendizaje electrónico. ¿Sí? Aprendizaje electrónico. Ya, aquí vamos a analizar esta cronología de la evolución del e-learning. Mire, en 1900 comienza ya la enseñanza a través de la correspondencia. Si hacemos un poquito memoria cuando analizábamos la evolución, ¿sí?, de la educación a distancia, precisamente ya se lo hacía en épocas anteriores, ¿no? Y uno de estos elementos o medios fue precisamente la correspondencia, donde el docente enviaba diferentes recursos didácticos a los estudiantes que se encontraban físicamente separados del docente. Entonces se utilizaba como medio la correspondencia. Pero en 1920 a 1930 ya aparecen los primeros programas educativos por radio. En 1950 a 1960, programas educativos, pero por televisión. En 1969, la creación de ARPANET. ARPANET fue uno de los primeros proyectos, ¿no?, de lo que hoy conocemos como Internet, pero fue el primero. En 1970, la enseñanza asistida por ordenador, entonces ya comienzan a aparecer ya los ordenadores aplicados a lo que es el campo educativo. En 1976, primeros cursos en línea. En 1990, creación de plataformas educativas virtuales. Entonces ya comienzan a aparecer estas primeras plataformas educativas. En 1996 surge el concepto de e-learning, ya se escucha lo que es el aprendizaje electrónico. En el 2006 aparece M-Learning. ¿Pero qué es M-Learning? Es enseñanza, o bueno, mejor dicho, aprendizaje a través de móviles, ¿no? Recordemos que existen muchos apps, ¿sí?, que son compatibles para móviles, o apps móviles, ¿no?, que son orientados exclusivamente para el campo educativo. A ver, ¿de dónde ustedes obtienen las famosas apps para sus móviles? ¿A dónde acuden? Chicos, ¿a dónde acuden? Al Play Store. Ya, mire, eso es un repositorio. Entonces, existen muchísimos, ¿no? Muchísimas apps, pero bueno, en este caso específicamente orientadas a lo que es la educación, ¿sí? Ya tenemos en el 2012 el auge de los MOOC. ¿Qué eran los MOOC? Los MOOC eran plataformas educativas virtuales o plataformas virtuales educativas que permitían llevar ciertos cursos, ¿no? Por ejemplo, donde el docente colocaba recursos didácticos, el estudiante los revisaba, bueno, había diferentes tareas evaluativas, había actividades evaluativas, bueno, etcétera.
En el 2016, relevancia del learning y analítica y el Big Data. Y por último, encontramos ya lo que conocemos hoy en día como el e-learning. Tipos del e-learning, mire. Tenemos el e-learning, aprendizaje electrónico. Es conocido como una teleformación o aprendizaje virtual. Es la evolución de la formación a distancia tradicional sumada a la tecnología. Entonces, aquí ya se utiliza lo que es tecnología, ¿no? Este modelo interviene a dos opciones. La primera, que el alumno pueda marcar su propio ritmo de aprendizaje, así como permitir una deslocalización del conocimiento. Esto se logra combinando los materiales visuales, auditivos, audiovisuales, sin tener que salir de la aplicación o plataformas virtuales. Entre estos tipos de learning encontramos el sincrónico, el asincrónico, el B-learning y el M-learning. En el caso del sincrónico es lo que exactamente estamos haciendo en este momento, mediados por una tecnología, bueno, en nuestro caso, la videoconferencia, ¿no? Y la plataforma que hemos utilizado obviamente es el Zoom, pero no es el único, hay diferentes herramientas que me permiten hacer videoconferencia, como por ejemplo también tenemos al Meet. Ya. ¿Cuál es la característica de este tipo de e-learning, de enseñanza o de aprendizaje electrónico? Se refiere a las clases en vivo online en donde el profesor y los alumnos mantienen una interacción en ese momento, haciendo uso de conexión por videoconferencia con plataformas que todos hayan escogido previamente. La modalidad o el tipo asincrónico, no necesariamente los docentes y los estudiantes tienen que estar en ese momento, no conectados o en clases en vivo. Se utiliza, por ejemplo, lo que son las famosas plataformas virtuales de enseñanza, como por ejemplo el EBEA. Sí, entonces ahí se colocan los diferentes recursos didácticos, el estudiante los analiza, realiza sus actividades evaluativas, bueno, entre otras, y sobre todo su aprendizaje lo lleva según su propio ritmo. Tenemos el B-learning, mire, este tipo de learning es mixto, combina las actividades presenciales tradicionales con las clases por internet, entonces puede ser, no sé, ciertos momentos presencial y ciertos momentos en línea. De modo que los maestros y alumnos no se sientan tan aislados debido a la tecnología. Encontramos el M-Learning gracias a los dispositivos móviles y su alcance a nivel mundial. Se puede realizar este tipo de learning desde cualquier parte del mundo, ¿no? Donde usted tenga accesos a Internet. Conclusiones. A ver, ¿qué hemos entendido de la clase del día de hoy? Cristian Guamán, una conclusión. Cristian. A ver, chicos, tienen que participar, ¿no? Pues a mí me da la idea que ustedes ya no están en clases, entonces obviamente voy a tener que quitarles de la lista, ¿sí? Y ponerles falta. Dana. Dana Noguera. Chicos. Francisco. Francisco. Ingeniera, sí, repítame la pregunta, por favor. A ver, Francisco, una conclusión de lo que hemos analizado el día de hoy en cuanto a lo que es aprendizaje electrónico. Sí, es muy interesante cómo la tecnología ha avanzado y en muchos aspectos, y no se diga en la parte educativa, ¿no? De hecho, eso nos ayuda mucho a aquellos que estamos actualmente en este aprendizaje, ¿no? Nos ayuda, como ya algunos compañeros mencionaron ahora, nos ayuda a los que trabajamos, por ejemplo, a tener una oportunidad para estudiar, ya que hacerlo presencial, de manera presencial, para algunos de nosotros es muy difícil. Entonces, esta tecnología realmente nos ha ayudado muchísimo, no solamente a nosotros, sino que a toda la humanidad en este caso, ¿no? En general. Muchas gracias. Elizabeth Ávila. Dígame, ingeniera. A ver, le escucho, Elizabeth. ¿Cuál es la conclusión en cuanto a la temática del día de hoy, que era aprendizaje electrónico?
Bueno, en el aprendizaje, parte del aprendizaje electrónico tenemos claro hoy día con esta clase lo que es el learning, porque hay varias formas como que de aprendizaje, aparte de eso, ¿no? B-learning, M-learning, escuchándole. El learning es un proceso de aprendizaje en el cual se utilizan todas las herramientas que nos produce, nos da el Internet. Aquí hay una separación clara de lo que es profesor y alumno. Ya. Eduardo. Sí, ingeniera, muy buenas tardes. No sé si me dejara dar una aportación de lo que es el learning y el aprendizaje virtual. Y continúa, Eduardo. Ya. Lo que yo tenía entendido es este concepto hace referencia a que todas las actividades formativas se dan exclusivamente a través de la red informática llamada Internet. Y se reconoce como una teleformación, una formación online a este aprendizaje en línea. Es ingeniero, de lo que yo entendí. Gracias, Eduardo. Bueno, chicos, está claro lo que es el learning y sus tipos de e-learning. ¿Cuál nomás han sido? ¿Sincrónico, asincrónico? ¿Qué más? B-learning y M-learning, ¿no? Son los tipos del e-learning, del aprendizaje electrónico como tal. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta